Santiago Posteguillo, escritor, filólogo, lingüista español, es un maestro de la novela histórica, uno de los españoles más exitosos en los últimos años, en realidad de los escritores de habla hispana. Su más reciente novela es Los Tres Mundos, la tengo aquí en la mano, que es parte de la saga que él hace de Julio César el romano, que es tal vez el hombre que inspiró la política contemporánea, el más importante digamos, en lo que tiene que ver con la historia de la democracia, con los perfiles políticos. Todos los políticos en la historia, después de Julio César, quieren ser como Julio César, no lo logran. Entonces vamos a hablar con él en segundos. ¿Qué Roma y no China, no Egipto, no India, ¿no? Pues porque Roma? Nosotros no venimos de China o no venimos de India, que son civilizaciones fascinantes y de las que también podemos aprender mucho, pero no es de donde venimos. Y yo quiero comprender nuestro presente mejor, y qué mejor forma para comprender nuestro presente, para poder mejorar para el futuro, que entender de dónde venimos. De ahí es donde viene esta obsesión por intentar explicar el mundo de Roma, que es nuestro origen. ¿Y qué ha entendido del momento que estamos viviendo? Porque estamos en un momento bien paradójico del mundo, claro, tal vez. Pues he entendido que cuando se utilizan malas estrategias políticas, todo acaba mal. Y eso te lo enseña Roma. Y que si nuestros políticos leyeran historia, a lo mejor mejoraríamos un poco y no repetiríamos errores del pasado. Eso he aprendido. Julio César terminó siendo, pues, sin duda uno de los políticos más grandes de la historia, pero también terminó siendo un dictador. Terminó siendo un dictador en el sentido romano, que estaba dentro de su constitución, donde se podía elegir a una persona para un tiempo de crisis concreto y resolverlo. Cierto es que al final se alarga en ese periodo de dictadura, pero no sabemos si era para siempre o un momento concreto, y luego él abandonaría, como otros dictadores habían hecho. Sila anteriormente estuvo de dictador, lo alargó y luego se retiró. ¿Habría hecho eso César? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo asesinan. ¿Y era César un dictador como entendemos un dictador en el siglo XXI? En absoluto. Porque ¿qué hace un dictador del siglo XXI con la oposición? Los mata, tortura, exilia, aniquila. ¿Qué hizo César con todos los enemigos políticos a los que derrota en 5 elecciones y luego los derrota militarmente? Les perdona a todos la vida, los reingresa en el Senado respetando su autoridad y dignidad. ¿Quién si no asesinará a César el 15 de marzo del año 44? Aquellos a los que él perdonó. Eso no es un dictador del siglo XXI. Sí, porque aquí al lado tenemos un dictador que es Maduro, que hizo exactamente... Bueno, al lado ya no lo tenemos. Bueno, ya no lo tenemos, porque tan al lado no. El 3 de enero. Exacto. Pero hacía exactamente lo que usted acaba de decir, sí. Aniquilar a los oponentes. Exacto, porque eso es un dictador del siglo XXI. Claro. Y esa es la gran diferencia. Por eso no me parece bien emplear la palabra con las connotaciones que tiene hoy día a un mandato que tenía César, que era diferente a lo que hoy día supone ser un dictador. Por eso me gusta la matización. ¿Qué hizo César que lo volvió tan grande? Tal vez el político más grande que hemos visto en la historia nuestra. Bueno, él sacó adelante una ley que llevaban siglos intentando sacar adelante los tribunos de la plebe. Cuando Roma, tras derrotar a Cartago en el siglo II, III al caballo con el 2 antes de Cristo, empieza a hacerse poderosa, acumula riqueza y muchas tierras, pero toda esa riqueza y esas tierras se van quedando en unas pocas familias senatoriales. Desde entonces, distintos tribunos de la plebe, defendiendo los derechos del pueblo, piden reparto de tierras, pero cada vez que un tribuno de la plebe pide ese reparto, es asesinado por sicarios de los senadores. De tal forma que nadie consigue aprobar esa ley, hasta que César la aprueba cuando es elegido cónsul. El 1 de enero la propone, el 1 de enero del 59, y no parará hasta aprobar esa ley. Por eso lo asesinarán, pero porque él cambia las cosas. Y eso, el que tiene el poder aristocrático y oligárquico no quiere esos cambios, pero César era capaz de hacer esos cambios. ¿Hay algún político en la actualidad que a usted le recuerde el legado de César? Que tenga, no sé si el nivel de grandeza, porque realmente fue muy grande, pero que tenga esas inquietudes, que sea capaz de dejar un legado al menos similar.
No, ¿Ninguno? no, ninguno. ¿Qué político dentro del mundo le llama la atención, le inquieta? Hombre, a mí me inquietan muchos. Inquietarme en el sentido negativo, pues me inquieta Putin, me inquieta Trump. Me parecen políticos inquietantes, en el sentido más negativo de la palabra. Claro. Admirables, pues no sé, admirables. Uno de los últimos admirables, pues pudo ser Gandhi, pudo ser Mandela, que nos da la lección de, después de haber sido encarcelado durante 30 años, salir sin emplear su rencor y ponía de Klerk. Claro, y sobreponerse a su rencor para conseguir lo mejor para su sociedad. Sí, ponía al que lo mandó a la cárcel, a de Klerk de vicepresidente. Exactamente. ¿No? Pero ¿qué pasa? Consigue que socialmente, ¿no? Pues Sudáfrica evolucione positivamente, en lugar de ir a una vendetta, a una venganza. Esos son estadistas de los que apenas hay hoy día. Sí, yo tampoco pensaría, pero no sé si sea porque cuando pasa el tiempo y la historia se puede ver hacia atrás, entonces comienzan a relucir esos personajes que de golpe en el momento no los vemos. Puede ser, o es que realmente el mundo ha cambiado y estamos en una época de una cantidad de narcisistas y una cantidad de personajes que realmente no están a la altura del momento que el mundo requiere. Puede ser que se me escape alguien, ¿no? Pero ahora mismo, con la excepción quizás de los 2 mandatos presidenciales de Obama, ¿no? Que me pareció un presidente norteamericano que, digamos, no le vino mal al mundo, yo creo que ahora mismo igual se me escapa alguien, pero no se me ocurre de nadie. Creo que abunda más lo que tú has dicho muy bien, calificado de narcisismo. Hay muchísimo narcisismo en política internacional. Sí, sí. Y estos romanos, ¿qué tan narcisistas eran? Hombre, también lo eran, pero a la vez eran personas muy cultas, muy cultivadas. Tú imagínate que en los 3 mundos te saco a un Cicerón que está editando un libro del filósofo Lucrecio que acaba de fallecer para que no se pierda su conocimiento, lo titula De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, edita el libro y se lo envía a César, que es el líder como de la oposición. ¿Usted se imagina un senador importante de una facción política en Colombia o en España, editando un libro de un filósofo y enviándoselo al líder de la oposición para luego hablar con él sobre filosofía? Yo no me lo imagino. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre los políticos de esa época y nuestros políticos. ¿Cuánto tiempo dedica usted acá a la literatura? ¿Qué tanto a escribir? ¿Qué tanto? Porque son libros gruesos que además tienen un contenido histórico que es muy complejo, ¿no? Yo tardo unos 2 años en hacer una novela. ¿Cada cuánto está publicando? Cada 2 años. Cada 2. La cuarta novela tiene que salir, estamos en el 26, la publiqué en el 25, la cuarta tiene que salir en el 27, la quinta en el 29 y la sexta en el 31. Pero eso son muchas horas al día. Sí, yo me levanto por la mañana cuando no estoy de promoción, y con el café con leche del desayuno ya me siento delante del ordenador y me pongo a escribir de 2 a 3 horas. La hora final, una hora, ya se me embota la cabeza, más de 3 horas me cuesta, entonces no paro de trabajar, sino que me pongo a dejar las notas de lo que quiero escribir por la tarde. Entonces por la tarde vuelvo a enlazar y vuelvo con otro café a escribir 2 o 3 horas y nuevamente cuando ya estás cansado de todo el día documento o vuelvo a dejar las notas de lo que querré continuar escribiendo al día siguiente. Y ese eterno círculo se repite día y día, sesiones aproximadamente, jornadas de 8 horas. ¿Y la investigación? La investigación, antes de ese periodo de escritura, normalmente dedico 6 meses a la documentación de una novela. Fuentes primarias, secundarias y viajes de documentación. Y luego ya entramos en este círculo narrativo que he resumido antes. ¿Lo suyo siempre ha sido la novela histórica o en algún momento le llamó la atención la ficción, algún otro tipo de acercamiento de hecho, con la literatura? Yo he escrito otro tipo de novelas, pero la primera novela que consigo publicar ya es Africanus y creo que es porque ahí he conseguido una narrativa que realmente funciona y que conecta con el público, a la vez que mantiene rigor histórico en este caso y una calidad literaria que yo considero razonable. Entonces, como esta argamasa está funcionando muy bien,
de momento no me salgo del género. A partir del 2031 me puedes volver a preguntar y entonces te puedo decir si me voy a salir del género o voy a continuar en él. Pero yo creo que uno, después de esta cantidad de estas novelas históricas tan fuertes de investigación, además en esa cercanía tan profunda con el público, pues difícilmente quisiera explorar otros contenidos, ¿o sí? ¿O sí me interesa, ¿no? ¿Qué te da curiosidad? Hombre, me da curiosidad otros periodos históricos, Antiguo Egipto, Bizancio, la Segunda Guerra Mundial. Parecen periodos muy interesantes. Periodos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que no quieres vivir, pero son muy interesantes para aprender, ¿no? Y para contar, ¿no? Y luego otros géneros también me interesan. Cierto es que la novela histórica, al ser un híbrido, también te permite introducir elementos de thriller, elementos de novela negra, elementos de novela de misterio, porque ya es un híbrido en sí mismo. Entonces es muy generoso, en ese sentido, la novela histórica. Y por eso tampoco echo tanto de menos lo demás, porque lo puedo incorporar a cada una de las novelas históricas. Cuando salió Kindle, me acuerdo que había una paranoia colectiva global frente a la existencia del libro, si el libro iba a existir, si se iba a acabar o no. A mí me fascina y me sorprende que un libro de este tamaño, que son todos los suyos, son gruesos, son grandes, requieren concentración, ¿no? Sí. Y uno ir haciendo casi que un mapa por dónde pasaron, qué hicieron, curiosidad de qué pasó acá, digamos, tiene un ejercicio mental que requiere unos lectores comprometidos. Sí. ¿Cómo entiende eso? ¿Cómo entiende el fenómeno Posteguillo? Bueno, porque esto que parece tan anacrónico, sin embargo, está hecho pensando mucho en el lector de este tiempo. Y el lector de este tiempo, a diferencia del lector narrativo del siglo XIX, está ya confrontado con un mundo donde ha visto mucho cine y muchas series de televisión. Entonces mi narrativa es muy cinematográfica. Y aunque sea una novela extensa, está muy segmentada por capítulos y los capítulos más largos están a su vez segmentados en subsecciones que me permiten pasar de un escenario a otro, añadiendo como si fuera plano contra plano de una película. De tal forma que el lector, cuando entra en una novela mía, apenas sin darse cuenta tiene la sensación de estar viendo una película. Entonces se siente cómodo, siente fácil adentrarse en un texto que a lo mejor a un golpe de vista del volumen, ¿no?, pudiera impresionar o intimidar, es muy bien la palabra elegida. Sin embargo, cuando entras en él ya solo navegas. Sí, realmente eso me parece, me impresiona, porque cada vez piensa uno que con todas las facilidades del ChatGPT, de la inteligencia artificial, la gente lee menos, pero usted es una prueba de que no, la gente no lee menos, la gente lee con juicio, ¿no? Lee si le presentas las historias de una forma que la cautive, y no tiene que significar eso que el escritor abandone una calidad literaria, o que abandone una densidad textual, o que abandone incorporar muchos elementos culturales. Aquí hay novelas, hay citas en latín, en griego, hay información de ingeniería, de arte, de cultura, de historia, de literatura, de filosofía, todo eso está metido, pero hay que ver cómo ir metiéndolo para que fluya en la narración y el lector no se encuentre con un pesado ensayo, sino con una obra de puro entretenimiento en el que hay muchos elementos de los que también, sin casi darse cuenta, puede aprender. En la preparación de esta entrevista leí que te había interesado 100 años de soledad, mucho, de Gabriel García Márquez, claro, ¿no? Bueno, en general toda la novelística, toda la novela de Márquez me parece apasionante, pero la lectura de 100 años de soledad me marcó mucho. ¿Por qué? Hombre, porque ese mundo imaginativo para explicar lo que nos ocurre hoy día, ¿no?, con la política desde un mundo imaginado, ¿no?, de Macondo, a veces ciertamente desde la ficción se entiende mejor lo que nos pasa hoy día, ¿no? En Macondo estaban muy bien hasta que llegan los políticos. Cuando llegan los políticos se complica todo, ¿no? Y es una muy bonita y muy interesante metáfora para reflexionar. Y necesitamos la política, necesitamos representantes políticos, pero hay que ver de conseguir que estos
estén a la altura de las necesidades sociales y no que ellos pongan la sociedad a su servicio. Sí, además en Macondo está Colombia. Claro, está Colombia, ¿no? Y Colombia a su vez es una metáfora de muchos países y de muchas sociedades. Es cierto. Pues maestro, me pongo muy feliz de tenerlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio. Me parece maravilloso su trabajo realmente y sé que tiene una cantidad de seguidores en Colombia, bueno, de lectores en realidad en todo el habla hispana, pero en Colombia de manera muy especial y por eso me alegra mucho poder entrevistarlo. Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en Radio Caracol. Colombia siempre me ha tratado con mucha generosidad y yo encantado siempre de volver a Colombia. En 2 años entonces sale el nuevo. Eso debo de conseguir. ¿Y vamos por la misma línea de Roma o vamos a cambiar de...? Te corrijo, eso debo conseguir, perdón, de obligación, no de posibilidad. No, en 2029 lo que tendremos, 2027 lo que tendremos es la rebelión de Vercingetorix, que eso se ha quedado fuera de los 3 mundos, y todo lo que conduce al inicio de la guerra civil entre César y Pompeyo. Wow, qué interesante. Bueno, lo seguiremos leyendo, maestro. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias.